Aparato vascular periférico. Este está formado por arterias, venas, capilares y el sistema linfático. Las arterias tienen 3 capas: íntima, media y una adventicia. Estas llevan sangre oxigenada del corazón a la periferia o a los pulmones. Las venas tienen paredes más finas y, a diferencia de las arterias, estas son distendibles. Existe el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial. Estas llevan sangre desoxigenada desde la periferia al corazón. Los capilares participan en el equilibrio y eliminan el exceso de líquido. Estos tienen la función como un puente entre las venas y las arterias. Las arteriolas reciben la sangre y las vénulas ponen en circulación la sangre para que vuelvan al corazón. El sistema linfático y los nódulos es una extensa red vascular que drena la linfa de los tejidos corporales y la devuelven a la circulación venosa. Las enfermedades más comunes en las arterias periféricas son la arteriosclerosis. Estas afectan a vasos de mediano y de gran calibre en las extremidades. Aquí vemos un ejemplo de una arteriosclerosis, que es la acumulación de grasa en las paredes de las arterias. Aquí estamos viendo una acumulación de grasa en esta pared de la arteria. La estenosis del vaso, que es el estrechamiento del vaso que provoca isquemia. Aquí estamos viendo un estrechamiento de un vaso. Muchos pacientes con vasculopatías son asintomáticos. Los síntomas que producen estas enfermedades son dolor, los cambios de temperatura y el color de la piel, el edema, ulceraciones, embolia, accidentes cerebrovasculares, que son ictus, o mareos. Para explorar a un paciente vascular, debe de ser completo de pies a cabeza, no solamente valorar en la extremidad o en donde exista la lesión o la molestia. Las zonas a valorar son el abdomen, el miembro superior y miembros inferiores. Los aspectos que se van a valorar aquí es la piel, los pulsos arteriales, si existe edema, la temperatura que presentan, y se van a percutir algunos puntos. La exploración física consta de inspección, la palpación de los pulsos arteriales, la exploración del sistema linfático y algunas pruebas adicionales. Recordemos que las pruebas adicionales no pueden realizarse por sí solas, deben de complementar a esta historia clínica del paciente, porque si nosotros hacemos una prueba nada más para diagnosticar alguna patología, no nos va a ser útil. Siempre debe ir acompañada con el total del expediente. El dolor es una de las cosas que vamos a inspeccionar en primera instancia. Si algún paciente presenta alguna sospecha de arteriopatía periférica, este va a tener dolor en la pantorrilla, en el arco del pie, en los muslos, las caderas o las nalgas, mientras realiza una actividad o camina. Una claudicación intermitente provoca un dolor durante el ejercicio y se alivia durante el reposo. Una claudicación venosa, el paciente cuando está inmóvil o cuando está de pie presenta este dolor, y al caminar se alivia el dolor debido a las contracciones de los músculos que realizan un efecto de bombeo. La claudicación neurógena, esta se relaciona con la postura. Si el paciente presenta algún dolor, adopta una posición en flexión. Aquí existe una estenosis raquidia lumbar o alguna inflamación de los nervios que salen de la médula. Aquí vemos la diferencia de las 3 claudicaciones. En la intermitente van a existir calambres,
Su inicio va a ser gradual o puede ser también consistente. El alivio, ya dijimos que se va a aliviar el dolor mientras camina. La localización es en los grupos musculares de las nalgas, muslos y pantorrillas. Y sus piernas afectadas normalmente solamente es una. La claudicación venosa va a sentir pesadez, tirantez y va a quedar adolorido. El inicio va a ser gradual. Sin embargo, puede ser inmediato también. Se puede presentar en una instancia. El alivio ya dijimos que durante la actividad o al elevar las piernas se va a disminuir el dolor. Va a ser en toda la pierna y igual solamente ataca a una sola pierna. Y la claudicación neurológica, esta va a tener sensación de pinchazos, agujas, las parestesias que bajan por la pierna y va a presentar debilidad. Es inmediato y va a sentir alivio, dijimos que al flexionarse, al sentarse, el encorvarse de la cintura hacia abajo. Este es poco localizado, pero puede afectar toda la pierna. Y va a afectar a ambas piernas, es bilateral. También vamos a inspeccionar la piel. En esta vamos a ver si existe cambios de la pigmentación como enrojecimiento, cianosis, palidez. Si la extremidad está fría y pálida, estamos hablando de una insuficiencia arterial crónica. Y si la extremidad es más caliente de lo normal, estamos hablando de una insuficiencia venosa crónica. La insuficiencia crónica son los cambios por la éstasis que aumenta la pigmentación, las piernas hinchadas y van a quedar adoloridas y se va a sentir una pesadez en ellas. Vamos también a observar la pérdida de vellosidad vamos a tener las uñas malnutridas, la piel se va a sentir escamosa, con eritemas o erosiones, van a existir redes venosas o también vamos a presenciar las úlceras. Si el paciente tiene algún golpe y esta se presenta rápidamente, estamos hablando a nivel arterial, o si se presenta esta úlcera lentamente, que se presente mucho después, estamos hablando de a nivel venoso. Aquí en la primera imagen estamos viendo eritemas, pigmentaciones rojizas en la piel. En el segundo estamos viendo lo que es la cianosis. Aquí estamos viendo las redes venosas, que son las arañitas. Las uñas malnutridas, que son este tipo de rasgos en las uñas, como colores blanquecinos. Y la escamosidad o resequedad en la piel. En la primera imagen estamos viendo una úlcera cutánea que está en esta parte de acá. También vemos lo que son las trombosis de las venas. Las trombosis, recuerden que son la obstrucción por un coágulo. La tromboflebitis es la obstrucción por un coágulo más una inflamación. Las varices son tortuosidades que se ven en las venas. Y la tromboflebitis migrans son la trombosis, que es la obstrucción por un coágulo más la inflamación, pero por segmentos, ¿sale? Y en la última estamos viendo un eritema, la piel rojiza que se presenta. Aquí ya lo vemos más real, estamos viendo una éstasis, una acumulación de sangre y úlceras bilaterales en los maleolos internos. En esta también la vemos, ya la vemos un poquito más y con edema, ¿sale? El edema, recordemos que es la acumulación de líquido en el espacio intersticial entre las células. Se presenta cuando la presión dentro de los vasos sobrepasa la membrana capilar y esta empuja más volumen hacia el espacio extravascular.
Este va a ser un signo y un síntoma muy presente en la obstrucción venosa profunda. Cuando valoramos un edema, tiene que medir mínimo de diferencia 2 centímetros, mínimo hacia la otra extremidad o hacia una extremidad que no esté inflamada. La piel se torna dura. Esta es como la tipo piel de cerdo y presenta también pesadez el paciente. Aquí estamos viendo el signo de fobia, que es para valorar un edema. Presionamos la parte edematizada y si queda un hundimiento, estamos hablando del signo de fobia y debemos de valorar el tiempo en que tarda en retornar todo ese líquido y esa circulación. La temperatura. La temperatura la debemos tomar con el dorso de la mano. Si es directa, en la zona nos vamos a tardar no más de 3 segundos. Y si es transferencia de calor, vamos a tardarnos mínimo 5 segundos para igualar la temperatura del paciente y la del evaluador. Debemos también palpar otra zona para medir la diferencia o valorar la diferencia entre temperatura. Aquí estamos viendo un brazo edematizado con linfedema debido a una mastectomía. Y en la otra imagen, en las piernas, estamos viendo también la asimetría, los eritemas, las redes venosas, ¿ok? Aquí estamos viendo varices en ambas imágenes, las tortuosidades que se presentan tanto a nivel inguinal y en la zona popitlea. Estas son zonas que debemos de valorar bien debido a que muchas veces no se notan aquí las varices y se nos olvida valorarlas. En la palpación, aquí debemos de ver si no hay una consistencia firme, dura, si no existen trombosis superficiales, edema, la temperatura, debemos de palparla, ya dijimos cómo la vamos a palpar. Vamos a palpar también los pulsos, el carotidio, el temporal, subclavio, el axilar, el humeral o braquial, el radial, el cubital, el femoral, el popitleo, el pedio y del tibial posterior. Vamos a hacer una perfusión distal, vamos a valorar el relleno venoso y vamos a realizar una percusión. El sistema para clasificar los grados de los pulsos son: el ausente es 0, un pulso disminuido es un valor 1, pulso normal es un valor 2, el pulso aumentado es un valor 3 y el pulso saltón es un valor 4. Para valorar o tomar los pulsos debemos tomar en cuenta que los dedos examinadores o que utilizamos son por lo regular el dedo índice, el medio y el anular. No debemos de ejercer tanta presión. Debe de ser con los pulpejos de los dedos, no debe de ser con las uñas ni en punta porque podemos lastimar al paciente. Y debemos de contar las pulsaciones en el lapso de 1 minuto o si es en 15 segundos debemos de multiplicarlo por 4. Recordemos que en infantes el parámetro es de 120 a 140 pulsaciones por minuto, de 2 a 8 años es de 90 a 120 pulsaciones por minuto y en adultos es de 60 a 90 pulsaciones por minuto. En la percusión, aquí vamos a desarrollar la maniobra de Schwartz o la de la oleada, también se llama. Aquí vamos a valorar la insuficiencia de las válvulas de las venas. Si existe esta insuficiencia en la mano inferior,
percibe la onda originada por la percusión de los dedos superiores, ¿ok? La, la prueba va a ser que vamos a localizar una vena tortuosa y vamos a poner en un extremo nuestros dedos y más o menos a unos 15 o 20 centímetros por debajo de ella. Vamos a ver en dónde termina más o menos y ponemos la siguiente mano, los siguientes dedos. Vamos a realizar una percusión o un aplastamiento en la parte superior y si en la parte inferior a la vez se siente como una ola, esta va a ser positivo a que las venas, las válvulas de las venas son insuficientes, ¿ok? Y viceversa. También podemos sentir si hacemos una percusión en la parte de abajo, vamos a sentir el signo de la oleada en la parte superior. Aquí están los pulsos a palpar, que ahorita los vamos a poner en práctica. Voy a pasar unos videos para que sepan cómo tomarlos. Y para la auscultación, esta debe de iniciarse en el área cardíaca y vamos a continuar, perdón, en los troncos supraórticos que se localizan en la zona laterocervical, en la zona supraclavicular, en el abdomen y en las regiones inguinales. Son los puntos que vamos a auscultar debido a que ahí si se presenta una disminución o una falta de pulso, podemos estar hablando de una presencia de algún soplo. Vamos a empezar con la exploración física del sistema vascular periférico. En esta vamos a utilizar como material, o podemos utilizar como material, un estetoscopio. La exploración física del sistema vascular periférico consiste en la inspección, en la palpación, en la exploración del sistema linfático y en algunas pruebas adicionales para confirmar si existe alguna alteración. Vamos a empezar con la inspección, valorando la simetría de las extremidades. En cuanto a tamaño, vamos a checar que ambas sean del mismo tamaño. El color, vamos a observar las pigmentaciones que existen en la piel. En este caso, en la extremidad derecha está presentando estas pigmentaciones y en la extremidad izquierda no las está presentando. La temperatura, recordemos que la temperatura se valora con el dorso de la mano de esta manera y bilateralmente para compararlas. Si existe frialdad en las extremidades, hay una insuficiencia arterial. Y vamos también a observar los patrones venosos. En esta paciente vamos a valorar las extremidades inferiores. Vamos a detectar anomalías de la pigmentación, es decir, cianosis. Aquí no está ocurriendo ninguna cianosis. Recuerden que la cianosis es cuando se ponen de color azul por lo regular los dedos, ¿ok? Pero aquí se está presentando alteraciones en la pigmentación porque estamos presenciando lo que son manchas en la piel. Vamos a observar también si existen úlceras, en este caso no las existe. Si hay edema con fobia, tampoco lo estamos observando porque no existe la fobia, sí existe un edema, pero muy ligero. Vamos a ver sus patrones venosos. En este caso a la paciente se le pide que se ponga de pie. El paciente se encuentra en bipedestación. El examinador está frente a él y vamos a buscar las varices que existen. En este caso la paciente está presentando síntomas varicosos y también las varices, ¿vale? Aquí se ven las tortuosidades de las varices. Las varices en los pacientes las tenemos que valorar desde una zona proximal a una zona distal. Ahora vamos a explorar los pulsos arteriales.
Un hallazgo importante al explorar el sistema arterial periférico es una disminución o aumento del pulso. Tenemos que evaluar sistémicamente los pulsos carótida, temporal, el subclavio, axilar, humeral, el braquial, radial, cubital, temporal, popliteo, el pedio y el tibial posterior. Vamos a palpar el pulso de la carótida. En esta el paciente puede estar en decúbito supino o en esta ocasión el paciente está en sedente. El pulso de la carótida se palpa con los 3 dedos a examinar, que es el índice, el medio y el anular. Vamos a palparlo y también se tiene que auscultar. Si el paciente presenta algún soplo, entonces estamos hablando de una alteración. Pulso temporal. El paciente puede estar en decúbito supino o en sedente. Se palpa sobre el área de la sien en la zona temporal, delante del pabellón auricular con el dedo índice, medio y anular. Pulso subclavio. El paciente debe de estar en posición sedente. El explorador palpa con los dedos índice, medio y anular el tercio medio de la clavícula por detrás de ella. Pulso axilar. El paciente debe de estar en posición sedente, con la elevación del brazo. El explorador palpa con la mano contraria al brazo del paciente la fosa axilar. Pulso humeral o braquial. El paciente debe estar en posición sedente con flexión de sus brazos. El examinador detiene con la mano derecha el brazo y con la mano izquierda palpa. El pulgar por fuera y los 3 dedos examinadores en la cara interna, por debajo del vientre o del tendón del músculo bíceps. Pulso radial. El explorador se debe colocar frente al paciente sosteniendo su muñeca derecha y palpando con los dedos examinadores de la mano izquierda, la cara anterior y lateral entre el tendón del músculo flexor radial del carpo y la apófisis estiloides del radio. Pulso cubital. El explorador se coloca frente al paciente sosteniendo su muñeca derecha y palpando con los dedos del examinador de la mano izquierda, la cara anterior y el lado de la muñeca del lado del meñique. Pulso femoral. El paciente debe estar en decúbito supino. El examinador debe estar colocado a la derecha y palpar con los 3 dedos examinadores los ángulos del triángulo del pelo púbico, por debajo del ligamento inguinal. Si algún soplo está presente, debemos auscultar este punto. El pulso popliteo. El paciente debe de estar en decúbito supino, con la pierna ligeramente flexionada. El examinador coloca los pulgares sobre la rodilla y los demás dedos de las 2 manos presionan la fosa poplitea en un punto medio. Punto pedio. El paciente con el pie en dorsiflexión. El examinador palpa con los 3 dedos examinadores en el surco que está en el tendón del extensor largo de los dedos y del extensor propio del dedo gordo. Pulso tibial posterior. El examinador palpa con los 3 dedos examinadores en la parte posterior del maleolo interno entre el tendón del tibial posterior y el tendón del flexor largo común de los dedos.